Buenas tardes, profesor. Voy a presentar sobre la unidad 1, que es Fundamentos de la Estadística y Modelos en Psicobiología. Yo soy Michelle Cambray Recendis, para la materia de bioestadística. Los temas que se van a abarcar es enfoques de investigación, estadística descriptiva e inferencial, las variables y los tipos de investigación y sus diseños de investigación. En los enfoques de investigación está el cuantitativo, que son aquellas que se pueden medir, expresar y cuantificar. Se pueden asignar números o valores numéricos y pueden ser continuas o discretas. Un ejemplo de estos puede ser un estudio sobre el impacto de la publicidad en las decisiones de compra de los consumidores. También está el cualitativo. En estos son cuyos valores no se pueden medir de forma numérica. Son datos descriptivos, narrativos, del interpretación del significado. Estas se pueden agrupar en nominales u ordinales y también en números de categorías. Si solo tienen dos categorías es dicotómica y si tienen más de dos es politómicas. Un ejemplo claro de este es las entrevistas sobre experiencias de duelo en estudiantes universitarios. Y también está el mixto, que es la combinación de un conjunto de procesos sistemáticos entre cuantitativo y cualitativo, que nos ofrecen una comprensión más completa y holística de un fenómeno. Un ejemplo de este puede ser un estudio que mide niveles de ansiedad, que sería el cuantitativo, y explora percepciones mediante entrevistas, que en este caso sería el cualitativo. Después estamos en estadística descriptiva e inferencial. La descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que resumen, organizan y presentan datos mediante medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, medidas de dispersión, desviación estándar y rango, y tablas, gráficos y diagramas. Un ejemplo de la estadística descriptiva es la edad de un grupo de 10 participantes, que sería calcular la media, la mediana y el rango, y la desviación estándar. En la estadística inferencial, son datos para hacer predicciones o conclusiones sobre un grupo más grande a partir del análisis de una muestra representativa. Se utiliza técnicas como estimulación puntual, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. El ejemplo de una estadística inferencial sería la simulación de una prueba test o análisis correlacional para mostrar cómo se va más allá de describir. Después tenemos a las variables. De las variables hay de tres tipos, que sería según su naturaleza, según la escala que se mida y según su interrelación. Según su naturaleza se clasifica como cuantitativas o intervalares y cualitativas o de categóricas. Las cualitativas se expresan en forma de cualidades o atributos, se pueden agrupar en variables nominales u ordinales y a su vez tienen dos categorías, que es dicotómica o politómica, que ya lo había mencionado anteriormente. Y un ejemplo es, se puede estudiar las percepciones de los pacientes sobre una enfermedad, como por un ejemplo el COVID-19. Y la cuantitativa se puede medir, expresar y cuantificar asignando números o valores numéricos. Se puede clasificar en continuas o discretas y un ejemplo es un análisis de la intención de voto de una población meses antes de una elección presidencial. Después está la escala de medida. En esta hay cuatro, que es la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón o proporción. En la nominal se asignan valores numéricos a observaciones. Se utiliza para variables cualitativas y categóricas mutuamente excluyentes. Un ejemplo de esto puede ser el uso del género, que es masculino o femenino, o el color de cabello, que puede ser rubio, negro, castaño, entre otros, como categorías que no tienen un orden jerárquico. Después el ordinal se clasifica y ordena a los sujetos de un estudio con diferentes grados o cantidad. Estas se pueden ordenar y un ejemplo podría ser una pregunta de encuesta de satisfacción del cliente como opciones como insatisfactorio, neutral, satisfecho y muy satisfecho. Después están las de intervalo. Estas se clasifican y ordenan las categorías asignando números. La unidad de medida es constante, se aplica la misma a todos los individuos y un ejemplo de esto puede ser la escala de Likert. Por último está la de razón o de proporción, que al igual a la anterior, nada más que en esta sí se contempla el cero absoluto, que representa la ausencia total de la variable. Un ejemplo de esto puede ser el peso, la altura, la edad, los ingresos y el tiempo transcurrido.
Después tenemos relación entre variables. En estas igual hay 4, que son dependientes e independientes, reversibles e irreversible, precedente y subsiguiente, y probabilística y determinante. En las dependientes e independientes está la independiente, que es la que el investigador manipula o considera como causa o antecedente. Y en la variable dependiente es la que se observa o mide como efecto o consecuencia. Un ejemplo de esto en la variable independiente es el tipo de terapia, que puede ser cognitiva conductual, y la variable dependiente, que es el nivel de ansiedad al finalizar la intervención. En la reversible y irreversible, las reversibles pueden intercambiar los roles según la hipótesis, no hay una causalidad fija. Y las irreversibles es la relación que tiene un solo sentido, una variable no puede afectar a la otra de forma inversa. El ejemplo es la relación entre la autoestima y rendimiento académico y el edad y nivel de memoria a corto plazo. Después están los precedentes y subsiguiente. En la precedente ocurre antes de otra en el tiempo, la antecedente cronológicamente, y la subsiguiente aparece después. El ejemplo es el estrés crónico, que sería la precedente, y la subsiguiente sería el desarrollo de síntomas depresivos. Después está probabilística y determinante. La determinante es la presencia, su presencia implica necesariamente la aparición del efecto, se asocia a las relaciones causales fuertes, y la probabilística es la presencia aumenta la probabilidad de efecto, pero no la garantiza. Un ejemplo es fumar grandes cantidades de ciertas sustancias puede ser determinante en daños neurocognitivos. Y por último están los tipos de investigación y diseños de investigación. En los alcances es exploratorio, descriptivo, correlacional, causal explicativo, experimentos puros, cuasi experimentales, no experimentales, que abarca longitudinal y transversal. En el caso del exploratorio, las características es que examina un tema o problema de investigación poco estudiado, y el ejemplo sería el estudio inicial sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la educación. Después está el descriptivo, que especifica propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, que se someten a un análisis. Un ejemplo de este es una encuesta sobre los hábitos de consumo de café de estudiantes universitarios. El correlacional, conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. Un ejemplo del correlacional es un estudio que investiga la correlación entre la actividad física y el bienestar psicológico de los adultos. Después está el causal o explicativo, que responde las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales y explica por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones o por qué. Un ejemplo de es investigar por qué ciertas variantes de coronavirus son más contagiosas. Después están los experimentos puros, que se busca establecer una relación causal clara entre variables. Bajo condiciones de máximo control, se manipula la variable independiente y se mide la variable dependiente. Tiene un control de variables extrañas. Un ejemplo de los experimentos puros es estudiar el efecto de un nuevo método de estudio en la memoria. Un grupo de estudiantes, que sería el experimental, lo aplica y el otro, que es el control, sigue un método tradicional. Después está el cuasi-experimental, que manipula deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto en las variables dependientes. El ejemplo es estudiar la efectividad de un nuevo método de enseñanza en una escuela comparando las calificaciones de los estudiantes antes y después de su implementación. Y por último están los no experimentales, que se dividen en longitudinal y transversal. El longitudinal recolecta datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. Y el transversal analiza cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. Un ejemplo es la investigación que evalúa la relación entre el uso de redes sociales y la calidad de sueño en jóvenes y adultos. Y ya sería todo.